Hola, buenos días. Mi nombre es Samairani Angélica Ballinas Báez y de parte de la Universidad ESEF Cuautla México Internacional estoy aquí para hablarles de lo que llega a ser las artes, la docencia de las artes y el enfoque que tiene en los alumnos, en su proceso educativo. Para empezar, es necesario señalar que las artes van a tener un enfoque social. ¿A qué nos referimos con esto? A que siempre va a estar relacionado con lo que llega a ser la expresión. Expresión de manera oral, escrita, puede ser en forma de gestos, etcétera, plasmada, por mencionar uno de sus ejemplos. Dentro de lo que llega a ser la sociedad, nosotros vamos a relacionarnos con muchas personas, a veces de manera globalizada, y también va a estar relacionado de muchos factores, como lo llega a ser la economía, las cuestiones políticas, dentro de otras. Todo lo que conforme una sociedad a un conjunto de personas que se relacionan y que viven en un espacio determinado, va a estar relacionado con las artes. Lo podemos ver desde las artes en cuestión de la prehistoria. Los seres humanos siempre buscaron comunicarse. Para esto se utilizaban lo que llegaban a ser los dibujos en las cuevas y el ser humano plasmaba cómo se veía y cómo veía su entorno, cómo veía a los animales, cómo veía su casa, etcétera. Todo eso se plasmó desde muchísimos años atrás. Con el paso de los años, podemos ver que existió una evolución y también dependía de las sociedades y de las culturas. No es lo mismo lo que nosotros veíamos en cuestión de Egipto, que llegaba a ser un poquito más relacionado a pirámides, a múltiples dioses, a lo que nosotros ya podemos ver en un desarrollo más concreto de lo que llega a ser Roma, lo que llega a ser Grecia, lo que llegan a ser momentos más contemporáneos o incluso actuales. De lo que nosotros considerábamos como bello anteriormente, o lo que eran cánones en su momento, actualmente van a cambiar. Lo que son las proporciones divinas que se llegan a considerar antes, en la actualidad han tenido variaciones. Lo que antes se consideraba como algo muy, pero muy exótico, actualmente puede ser algo más accesible. Todo esto se va a relacionar con las artes. El arte tiene un enfoque social, va a tener un enfoque de semiótica y va a tener un enfoque más relacionado a las corrientes de esta misma sociedad, como lo que llega a ser el marxismo, como lo que llega a ser capitalismo, socialismo, entre otras ideas que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Siempre, 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 siempre va a haber una corriente más favorable para algunas personas y otra que tal vez sea menos favorable para cierto grupo de personas. No todas las personas coinciden en la misma sociedad ni con las mismas características de esta sociedad. También es necesario hablar de lo que llegan a ser las imágenes y el impacto que tienen estas. Por ejemplo, para lo que es la semiótica, cómo nosotros logramos identificar ciertas imágenes, ciertas ideas, podemos hablar que en México, por lo menos si vemos una cruz roja, lo relacionamos con un hospital, con un centro de salud. Y en otros países, si ven una cruz roja, es más como una señal de algo más religioso. También podemos ver que el lenguaje de señas mexicanas literalmente te explica que son mexicanas. No todos los países lo van a manejar, ni todos los países van a tener como que esas características de poder desarrollarse. La misma lengua ha sido variada. ¿A qué me refiero con esto? A que siempre, siempre, siempre vamos a tener variaciones, incluso en el mismo país. Por ejemplo, en Puebla se habla de una manera, en el sur se habla un poquito más cantadito, en el norte se habla más golpeado, tenemos ciertos regionalismos o ciertas características dialécticas dentro de un mismo país. Se considera que hay lenguas indígenas, lenguas que son poco conocidas en un mismo país. Si hablamos de una manera más amplia, de una manera global, vamos a encontrar muchísimos más idiomas y muchísimos más regionalismos y muchísimos más ideas dialécticas. Todo esto va a relacionarse con lo que llega a ser la sociedad. Nosotros vamos a estar en un grupo de personas en el cual van a convivir, van a intentar relacionarse, van a intentar hacer ciertas actividades y complementarse. No todas las personas tienen como que las mismas actividades y la sociedad funciona de la misma manera, ¿no? Todos somos como que un engrane. En la cuestión de la docencia de las artes, es importante señalar el enfoque social de las artes porque pocas veces se habla de este. Nosotros siempre pensamos que arte es pintura, es danza,
es cualquiera de las bellas artes, pero nunca lo vemos de un enfoque un poquito más social. Nunca nos ponemos a pensar por qué se da en cierto periodo histórico el muralismo, por qué se llega a considerar lo que es el arte urbano, por qué la arquitectura tiene esos cambios. La arquitectura es parte de las 7 bellas artes y también podemos tomar en cuenta que ha cambiado desde las pirámides de Egipto hasta lo que nosotros podemos conocer como barroco o hasta las nuevas corrientes que se han visto actualmente en edificios, en plazas, etcétera. Todo esto nos va a ayudar de una manera positiva a lo que llega a ser la integración de las personas como uno en sociedad. ¿A qué nos referimos? A que el ser humano siempre busca estar protegido, por eso se creó la arquitectura, por eso se buscó un espacio cerrado en el cual se sientan las personas protegidas y también pueden hacer espacios cerrados donde hay muchas personas y aún así es una forma de protección. Las artes para la educación es algo más que solamente bailar o que solamente ponerlos a pintar o decirles, ¿sabes qué? Haz un dibujo libre. Las artes tienen que tener el enfoque correspondiente, el enfoque que se merece como la rama de la sociedad que es. Nosotros podemos hablar de la biología, la física, de las matemáticas, de la química avanzada, de la biomedicina, etcétera, y siempre le dan el enfoque que merece, pero a las artes no. Las artes muchas veces, si alguien quiere estudiar algo relacionado con las artes, le van a decir que no le conviene, que se va a morir de hambre, que es algo muy caro, que pocas personas se desarrollan en ese ambiente y quizá puede ser un ambiente un poquito más cerrado porque las personas no tienen el conocimiento necesario. ¿A qué me refiero? A que muy pocas personas saben identificar lo que son géneros musicales, estilos musicales, por qué se dan cada género o subgénero. Actualmente lo podemos ver mucho en la música. Ahorita está sonando mucho ciertos cantantes de música que consideran como ya regional mexicano, que anteriormente no era dentro de ese género, pero pues la mayoría de las personas escuchan esta corriente, este subgénero musical y ha tenido gran fama, ¿no? Y son personas que si le preguntas de otro subgénero no van a conocer. O si le preguntas de música clásica o de algún estilo de música específico, no lo van a identificar. Lo mismo pasa con lo que ya sea el baile. Hace tiempo se puso muy de moda lo que era el perreo, los bailes de reggaetón, pero pocas personas identificaban el baile dependiendo de la zona en la cual se encontraban, dependiendo de la música, dependiendo de los pasos. O sea, el baile es algo más que solamente moverse e intentar enseñar demás. Son cosas que necesitamos aclarar cuando estás dando una clase de artes. También cómo se relaciona con sus otras áreas en el campo formativo, lo que llega a ser lenguaje, lo que llega a ser español, lo que llega a ser inglés, son formas de expresarnos. En español tenemos la literatura y esa nos va a servir para expresarnos de una manera más acorde. Tenemos escritura, tenemos lo que llegan a ser poemas, que también se puede considerar como un tipo de arte. En inglés podemos tomarlo en cuenta porque vamos a estar muy relacionados con otros países, principalmente lo que llega a ser el inglés y el chino son uno de los idiomas más hablados a nivel mundial. Entonces podemos encontrar ciertas piezas o elementos en otro idioma que es necesario identificarlos, porque poco a poco esos idiomas están ya relacionándose más con nosotros. Por ejemplo, muchas veces ya no pides como que un emparedado, ya pides un sándwich, ya muchas veces con estas corrientes, y aunque suene chistoso lo que llegan a decir las personas que son Waxican, que mezclan el inglés y el español, sí se da muchísimo. Por ejemplo, ya no decimos como de, un pantalón de mezclilla, ya decimos como que, este, un pantalón de alguna forma más específica, ya no decimos como una bermuda, ya decimos un short, ya decimos cosas que ya se relacionan, ya no decimos un perro caliente, decimos un hot dog. O sea, nuestra forma de hablar y de expresarnos ya se está mezclando con otros idiomas, con otras culturas, porque pues también varía de una cultura, y esto va a estar relacionado a nuestro día a día. También es importante hablarlo porque no siempre se habla de estos temas y no siempre lo identificamos tan fácil. Se vuelve algo tan monótono, tan común, que muchas veces no nos damos cuenta de estas actividades. En conclusión, yo considero que la docencia de las artes va a tener un impacto en la educación por cómo nosotros transmitimos las ideas e intentarlas enfocarlas bien, enfocarlas en que estamos en una sociedad, en que es una ciencia social las artes, en que va a depender de muchísimos factores, desde la persona, desde la cultura, desde las etnias, etcétera, pero que todas las personas convivimos, queriendo o no queriendo, va a haber
esa relación. No podemos ver nada más a las artes como, está bailando, ¿no? Es como de, porque está bailando, porque se dio ese tipo de baile, qué es lo que quieren expresar. En la música igual, muchas de las corrientes que llegamos a escuchar, los géneros y demás, viene de un momento histórico, de un momento, por ejemplo, lo que llega a ser el jazz se relacionaba con lo que eran las personas que eran esclavas en Estados Unidos, en Nueva Orleans principalmente, y todo eso fue cómo plasmaban sus ideas, cómo plasmaban lo que sentían de una manera en que podían liberar esos sentimientos, podían demostrar sus capacidades y era lo que empezó a dar el origen del jazz, cómo se sentían las personas que eran oprimidas. Actualmente podemos escuchar himnos o ideas o corrientes de cada persona en la cual siempre van a hablar de cómo se sienten, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que son de la corriente feminista van a hablar de que por qué a la mujer la maltratan, las personas que son discriminadas van a hablar de esto mismo, lo que conocemos como narcocorridos, o sea, actualmente en México está como que muy sonado, estos últimos meses, estos últimos años, ha sido como que más sonado lo que llega a ser el narco, cómo se pelean, cómo hay disputa de lugares, todo eso lo reflejamos con narcocorridos y no es de apenas, desde hace muchísimos años atrás, ¿no? O sea, mínimo tiene más de unos 20 años los narcocorridos. ¿Por qué? Porque pues ya se estaba dando eso, tal vez en menor cantidad de como lo vemos ahorita, tal vez no estaba tan marcado, pero era algo que estaba pasando en nuestro país y que nosotros no nos dábamos cuenta o si nos dábamos cuenta ya no sabíamos cómo reaccionar a esto. Para mí la docencia de las artes en la educación es eso, es mostrarle a las personas que puede realizar las cosas de una manera positiva, cómo tiene un enfoque en educación, cómo podemos educarlos para que sean unas personas más cultas y sepan llevar lo que llega a ser el conocimiento de las artes a otro nivel y de una manera positiva. Gracias por su atención.